Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Gloria a Dios, amén. Estoy haciendo un poquito de tiempo porque los hermanos siguen ministrando la ofrenda, entonces. Pero los que ya tienen, hermanos, el Evangelio de Juan en el capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 1, si son tan amables. Póngase en pie. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 1, vamos a leer hasta el 12. Puestos en pie si son tan amables. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vamos a orar. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Ayúdame a predicarla el día de hoy. Dame sabiduría. Dame entendimiento. Prepara el corazón de mis hermanos para oírla, atesorarla, Padre, y obedecerla. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, y gracias por la oportunidad de predicar tu bendito evangelio, Padre, de la gracia, que es para salvación y vida eterna de nuestras almas. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muy amables. Llegamos al capítulo 2 del Evangelio de Juan. Estamos en una serie, hermanos, que hemos titulado El Evangelio de Juan. Y pues como verán, ya llegamos al capítulo 2. A veces cuando se empieza una serie uno dice: wow, a este paso ¿cuándo vamos a terminar? Pero la verdad es que hay algunos capítulos que son más largos. Si notaron, el capítulo 1 es prácticamente el doble de lo que es este capítulo en cuanto a cantidad de versículos. Este capítulo 2 es la mitad, podríamos decir, de lo que fue el capítulo 1. Y entonces, así son las series expositivas. Cuando vamos verso a verso en algún libro, algunos capítulos son más largos y otros son más cortos, y entonces eso provoca que en algunos capítulos salgan varios sermones. Y a veces en un capítulo puede salir un sermón o 2, como va a ser el caso de este capítulo 2. Amén. Nuestro tema, hermanos, el día de hoy le puse por título El primer milagro de Cristo. El primer milagro de Cristo. Cristo en su ministerio hizo muchos milagros, muchas cosas hizo el Señor. De hecho, el apóstol Juan implicó en un capítulo más adelante donde él dijo: él hizo muchas cosas de tal forma que si las hubiéramos escrito todas, los libros no cabrían en este mundo.
Pero el apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, hermanos, se centra en 8 milagros de Cristo. 8, este es el primero de esos 8. ¿Por qué? ¿Por qué se centra en 8 y no en todos? Yo creo que para que respondamos esta pregunta debemos saber que el propósito del evangelio de Juan es doble, ¿no? El propósito del evangelio de Juan, según lo vamos a ver cuando lleguemos a ese capítulo, es, número 1, demostrar que Cristo era el Mesías, era el Hijo de Dios. Y número 2, para que al creer en Él las personas pudieran tener vida eterna. Entonces, si tenemos eso como base, podemos saber que el apóstol Juan está haciendo énfasis en 8 milagros que él cree que son los que más dan fe de la deidad de Cristo. ¿Okay? Esa es la razón por la que él se centra en 8. Los 8 que dan más fe y legalidad de la deidad del Señor Jesucristo, de su divinidad, pues de que Él es Dios. Repito, no es que no considere importante los demás, sino que estos son prioridad. Este es el primero de los 8 y de este primer milagro vamos a estar entonces hablando el día de hoy. Pero antes quiero comentarles un poquito acerca de una teología que surgió, hermanos, el siglo XIX surgió una teología, y esto no lo tiene usted que aprender necesariamente, pero creo que nos ayuda un poco a entender el contexto de cómo se entienden los milagros de Jesús hoy día. En el siglo XIX surgió una teología que se llama la teología liberal. Esta teología liberal se metió a la iglesia cristiana disfrazada de ser muy académicos. Entonces los cristianos se comenzaron a convertir demasiado académicos. Llevaron el estudio de las escrituras a un extremo donde quieren encontrar una racionalización a lo que la Biblia presenta como sobrenatural o milagroso. En eso consistió prácticamente esa teología. Tratar de dar una explicación, si usted quiere, científica o lógica, a lo que la Biblia pinta como milagroso o sobrenatural. Por ejemplo, esta teología niega que Dios se haya encarnado. Partiendo de esto, ellos dicen entonces que Cristo es simplemente un ser humano, completamente un ser humano, y que no había divinidad en él. ¿Okay? Ellos hablan de un Jesús histórico, que sí es verdad, existió, de hecho hasta historiadores seculares, no solo la Biblia, hablan de Cristo, pero ellos dicen no fue la encarnación de Dios. Entonces lo ven como un hombre excelso, un gran ejemplo y nada más. Y esta es una forma de negar el cristianismo en realidad. Es una blasfemia disfrazada de erudición, podríamos decir. Entonces este movimiento trata de explicar los milagros de Jesús. Por ejemplo, dicen que en aquella ocasión cuando Jesús hace pan y vino, cuando Jesús hace la multiplicación de pan y peces, que hoy es la del vino, dice que Jesús en realidad está cerca como de una cueva, como a la entrada de una cueva, y que sus discípulos están adentro, y cuando él está como sacando el pan de un canasto que aparentemente nunca se termina, es porque por allá atrás se lo están pasando, ¿no? Como por abajo del manto, y han hecho un trenecito de panes que se van pasando. Y bueno, esa es una forma de querer entender que sí hubo un Jesús histórico, pero no un Jesús milagroso. Esta teología, hermanos, le hizo mucho daño al cristianismo en el siglo XIX, porque mucho cristiano se comenzó a volver demasiado escéptico, y se cree también, se hizo un estudio de que muchas iglesias bajaron de una forma muy notable en cuanto a la asistencia de la gente. La gente comenzó a ver la Biblia como un libro que tiene historias bonitas y algunas cosas que aplicándolas a tu vida, principios o cosas prácticas que si las aplicas a tu vida te hacen bien, pero no es más allá de ser principios de Dios, que sí son principios que Dios dio, y que algunas partes de la Biblia es la palabra de Dios, pero que algunas partes de la Biblia no es la palabra de Dios. Entonces, hoy día, hermano, mucha gente, como estamos en la era de la tecnología, se están volviendo de la teología liberal. Por eso, hermanos, toda teología que no nos lleve a la oración, toda teología que no nos lleve a dar frutos dignos de arrepentimiento, que nuestro carácter se parezca al carácter de Cristo,
que amemos la iglesia, que amemos las almas, que tengamos compasión por los demás. Toda teología, por muy erudita que sea o por muy académica que sea, si lo único que te está convirtiendo es en una persona fría, escéptica, que no oras, que no tienes frutos en tu vida de ser una persona piadosa, realmente esa teología no sirve. No estamos en contra de lo académico, no estamos en contra de profundizar en el estudio de las Escrituras, pero sí en contra de hacerlo meramente por una situación de ego y de orgullo, para saber más, para poder debatir mejor, para no dejarme de nadie. Y hay muchas páginas cristianas que son realmente de la teología liberal y que tratan de darle una explicación científica a lo que simplemente no tiene explicación, y es que Cristo sí es histórico, eso es cierto, pero también Cristo es divino. Y ellos quieren separar esas dos cosas. Y esas dos cosas no se pueden separar. La naturaleza divina de Cristo y su naturaleza humana son inseparables. En el momento en que alguien las quiera separar, automáticamente se cae en una herejía. Y eso es un milagro, eso no lo entendemos a cabalidad. La doble naturaleza de Cristo es uno de los misterios de las Escrituras. Como dice en 1 Timoteo, me parece, grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne, y está hablando de la encarnación de Cristo, que por cierto en estos días, la próxima semana, estamos ya en los días de celebrar ese gran acontecimiento que fue la encarnación de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora que hemos hablado esto, entonces nosotros caemos dentro de la categoría de personas que creemos que la Biblia sí es la palabra de Dios, que relata cosas sobrenaturales, que cosas que la Biblia enseña que son milagros simplemente no tienen una explicación racional para nosotros, pero las creemos en fe porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios y esa es nuestra fe. Aunque alguien te diga, pero a ver, explícame, ¿cómo es eso que cada átomo de agua se convirtió en vino? No, yo no lo sé. ¿No? Ese es el milagro que vamos a ver el día de hoy. Vamos al verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Este tercer día no lo voy a analizar mucho, es un indicador de tiempo. Venimos ya desde el capítulo 1 indicando tiempo, al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente. Este tercer día es 3 días después del pasaje donde Felipe llama a Natanael. Para eso usted tiene que ver los temas, todos los temas del capítulo 1. Esto sucedió 3 días después entonces de que Felipe llamó a Natanael, usted se acuerda, sucedió esto, ¿ok? Si usted se recuerda, venimos arrastrando días desde el día 1, cuando la delegación de religiosos vinieron a entrevistar a Juan el Bautista, y luego hubo una serie de 3 días en ese proceso hasta el día en que Felipe llama a Natanael, y luego hay 3 días más ahora para que se suscite este milagro, el primer milagro de Jesús en Canaán. Entonces, por eso hemos dicho que este lapso que hemos estado viendo es como una semana. Todo esto pasó más o menos en una semana, si partimos desde el día 1, cuando la delegación de religiosos vinieron a entrevistar a Juan el Bautista y preguntarle, ¿eres tú el Cristo? ¿Ok? Caná de Galilea actualmente, hermano, no se ubica exactamente en un mapa en Jerusalén, en Israel. Hay unas ruinas que se llaman Kirbet Cana, que se cree que pueden ser el Caná del que está hablando acá. Unas ruinas que están 15 kilómetros al norte de Nazaret. Este lugar es importante porque Jesús no solamente hizo aquí su primer milagro, sino que también hizo el segundo. Los primeros 2 milagros que Jesús hizo, los hizo en Caná. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4. En el verso 54, Jesús hizo su segunda señal ahí, que consistió en sanar el hijo de un rico, de un noble, de un hombre importante. Le sanó a su hijo. Bueno, dice que se hicieron unas bodas, y para poner un poco en contexto, las bodas, hermanos, en el siglo I eran un acontecimiento muy importante. La celebración podía durar hasta una semana. Imagínense, había que tener mucho dinero para hacer este tipo de eventos. Se cree que se ahorraba toda la vida prácticamente para hacer este tipo de fiestas. Y tradicionalmente, hermanos, en el siglo I, la boda era pagada, hermano, por los padres de la novia.
Perdón, era pagada por los novios, hoy es que es pagada por los padres de la novia. Entonces, en aquel entonces sí era de verdad, ¿no? Que los novios trabajaban fuerte para pagar las bodas de sus esposas. Hoy día los que tenemos varias hijas, pues hay que comenzar a ahorrar, porque el estilo americano, por lo menos en nuestro ambiente donde vivimos, es que los padres pagamos las bodas de nuestras hijas y aparte el que está saliendo sin gastar nada se las va a llevar. Entonces, en este sentido yo prefiero ser bíblico, hermanos, y no según la cultura, no según la cultura de nuestros días, hermano. Seamos bíblicos porque eran entonces en el siglo I los hombres, los esposos, los que pagaban por la boda. ¿Ok? La boda, hermano, era el periodo final de un tiempo que había durado el compromiso. O sea, el compromiso se hacía y luego de allí, todo ese tiempo, esa pareja que ya estaba comprometidos, eran considerados legalmente esposos, pero todavía no habían llegado a la intimidad. ¿Ok? Todo ese periodo de espera, desde el día del compromiso, se culminaba con la boda, que consistía entonces como en una semana de fiesta. Pero un dato curioso que tenemos que entender en el contexto del siglo I es que los que estaban comprometidos para casarse ya se les consideraba legalmente esposos. Y aunque no se había llegado a la boda, para disolver esta relación, tenían que por fuerza haber un divorcio. Ese es el contexto en el que está José y María, ¿se acuerda? Que dice que él todavía no la había conocido, no había tenido relaciones con ella porque no había llegado la boda. Sin embargo, dice que él no la quiere desprestigiar públicamente y se trata de divorciar de ella en secreto. Y tú te preguntas, si no estaban casados, ¿por qué se está tratando de divorciar de ella? Y la razón es esta, porque desde el momento en que se comprometían, ya se consideraban entonces legalmente un matrimonio. ¿Ok? Y en esta fiesta de la que estamos hablando, en esta boda, estaba allí, dice ese verso, la madre de Jesús. Juan, el apóstol Juan, nunca se refiere a María por su nombre, nunca. Y es muy importante que entendamos esto, porque el apóstol Juan, hermanos, no es cualquier persona en la vida de María, ya más adelante lo vamos a ver, no es cualquier persona en la vida de María. ¿Ok? María en los evangelios y en las epístolas en el Nuevo Testamento no es en sí un personaje central para nosotros como cristianos, más allá de haber sido una mujer pura, una mujer virtuosa, una mujer escogida de Dios para que naciera Jesucristo. Más allá de eso, ella no es en sí un personaje que está siempre jugando como papeles importantes dentro de cada acontecimiento o dentro de cada uno de los capítulos de los evangelios. ¿Ok? Se cree que la razón por la que María está ahí es porque las personas que se están casando en esta boda, se cree que son amigos o que son familiares y que ella está más ahí que como invitada. Hay una cierta responsabilidad de ella en esta boda. Los eruditos siempre han dicho esto, que esta es la postura de María en este pasaje. Ella está ahí, pero más que invitada tiene una cierta responsabilidad de ayudar a la familia del novio en la celebración. Hay quien lo ha llevado al extremo, ¿no? Por ahí un pastor que dijo que hasta tenía una vinatería, decimos los mexicanos, y que ella era la que se encargaba de proveer el vino para esa boda, etcétera. Pero no es cierto. Sí es cierto que ella era más que una invitada normal que los demás y que tenía una cierta responsabilidad de ayudar al maestresala y a todos los sirvientes, pero más allá de que ella era una organizadora de eventos y todo eso, eso no es verdad. Era un familiar que simplemente se dispuso a ayudar. Usted sabe que a veces cuando un familiar de uno se casa o hace una celebración grande, tú con tal de quitarle un poco de carga y se concentra en la fiesta, pues le ayudas. Y había tomado esa responsabilidad. Fíjese que se menciona que ella está prácticamente sin José, no se menciona a José. La última vez que los evangelios mencionan a José es cuando Jesús tiene 12 años. Y es en aquel episodio donde van a las fiestas y ellos pierden a Jesús y lo andan buscando por todas las compañías de todos los familiares y no lo encuentran. Y lo encuentran 3 días después en el templo hablando con los doctores de la ley. Y dice que ellos se sorprendían de la sabiduría de Jesús. De allí, cuando Jesús tiene 12 años, no se vuelve a mencionar más a José en los evangelios en el contexto de decir que estaba haciendo algo.
Sí se menciona más adelante, no está aquí Jesús entre nosotros, que su padre es un carpintero. Pero la postura es, hermanos, que para esta fecha, cuando Jesús comienza su ministerio, José ya ha muerto. José no vive más. Esa es la postura. Se deduce esto porque 3 años y medio más o menos después de este suceso, cuando Jesús muere en la cruz, no le dice a José que cuide a María, sino que le dice ¿a quién? A Juan. ¿Qué Juan? Juan, el que escribió este libro. Por eso le digo que cada vez que Juan el apóstol menciona a María, no es cualquier persona mencionando a María. Es un hombre que la recibió en su casa para cuidarla. A él se la encargó Jesús. Eso lo puede usted leer en su casa en Juan 19, 26, 27. Dice que desde ese día Juan la recibió en su casa. Entonces no es cualquier cosa. Cada vez que el apóstol Juan habla de María, no dice su nombre, la llama la madre de Jesús, pero no es por falta de respeto. Él la ha cuidado por mucho tiempo y la ha protegido por mucho tiempo. Cuando él escribe esto, todo eso ya pasó. María ya vivió muchos años en la casa de Juan y Juan la ha protegido por mucho tiempo. Quiero aclararle que no estamos hablando mal de María. Los protestantes tenemos la mala fama de que nosotros no amamos a María. No, nosotros amamos a María, a David, a José, a Daniel, a todos los personajes de la Biblia que fueron virtuosos y que fueron gente que Dios usó. ¿Okay? Lo que nosotros no estamos de acuerdo es con hacer un culto específicamente de ella. ¿Okay? ¿Era buena madre? Sí, excelente. Quizás de las mejores madres que ha existido en la historia de la humanidad, y por eso el Señor la usó para que fuera la madre de Jesús. ¿Era una buena esposa? Por supuesto que sí. Dice que era una mujer virtuosa. ¿Era un excelente miembro de la sociedad? Claro que sí. ¿Era una mujer muy devota de Dios? Claro que sí. Pero, escuche, era una pecadora como nosotros. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Reconocemos todas sus virtudes, pero también reconocemos que ella misma, cuando hace el Magnificat de María, cuando canta el Magnificat de María en Lucas 2, dice: he aquí tu sierva, he aquí tu esclava, haz conmigo lo que tengas que hacer, Señor mi Salvador. Y reconoce que entonces ella necesita también salvación como nosotros la necesitamos. ¿Ok? Más adelante hablaré un poquito más de esto, ¿no? Pero vamos a ir al verso 2 entonces. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. María ya está allá, seguramente tuvo que ir más temprano, tenía responsabilidad de apoyar, pero Jesús y sus discípulos son invitados de una forma diferente, en el sentido en que María ya estaba en ese lugar. Si las personas de la boda son familiares de María, entonces son familiares de Jesús, entonces podemos entender que el invitado en realidad fue Jesús y los discípulos fueron a acompañarlo, ¿no? Invitados también porque decimos, ¿puedo llevar a alguien? ¿No? Alguna vez y pues algo más o menos así tuvo que haber parecido. En esta, hermano, parte donde Jesús viene y asiste a esta boda, vemos varias cosas, hermano. Primero que nada, hermano, vemos, y quiero aclararles, que Jesús no llega ahí como el ministro oficiador de la boda. Mucha gente entiende que Jesús casaba gente o los apóstoles casaban gente. Ellos no casaban a nadie. No vas a encontrar un pasaje en la Biblia donde Jesús fue a casar a alguien a una boda, o Pablo, o Pedro, o los apóstoles. Ahora, esto no significa que las bodas no son importantes y no son espirituales. No, claro, las bodas son importantes y son espirituales porque el matrimonio es una institución divina. Dios mandó que deje el hombre a su padre y a su madre, se una a su mujer y sean una sola carne. Pero aclaramos esta situación, ¿no? De repente hay iglesias que dicen, si no te puedes casar por X o por Y, por lo civil, porque no reúnes algunos requisitos legales, no importa, nosotros te casamos espiritualmente en una boda espiritual y ya eso es suficiente. Bueno, no exactamente, porque Jesús nunca anduvo oficiando bodas, ni los apóstoles, aunque claro, Él manda que las oficien sus ministros. Puede ser un pastor que esté investido por el Estado, pero puede ser también alguien del Estado que ni siquiera tiene nada que ver con las cosas de Dios, y aún así esa boda sigue siendo espiritual. ¿Por qué? Porque fue mandada por Dios. Número 2, con su presencia, Cristo aprobó esta unión matrimonial. No era una unión ilícita, no era una unión fuera de lugar, era una unión en orden, como Cristo mismo dijo en Mateo 19, 5, 6. Él mismo dijo,
dejará al hombre, a su padre y a su madre, citando Génesis, obviamente, ¿ok? Pero entonces podemos deducir aquí varias cosas. Era una boda lícita entre un hombre y una mujer, tal y como Dios lo mandó desde el principio y que es de hecho el único matrimonio que sirve para los propósitos para los que Dios creó el matrimonio. Tercero, vemos que Jesús hace su primer milagro en una boda. Y esto quiere decir, hermano, que Jesús dio la aprobación a los votos públicos que hicieron estas personas. Estas personas hicieron votos de amarse, promesas de ayudarse, de cuidarse. Usted sabe, todos los votos que nosotros hacemos cuando nos casamos, que por cierto deberíamos siempre recordarlos y siempre tener en mente y vivir siempre cada día tratando de cumplirlos. Porque Jesús, al estar presente en esta boda, está hablándonos también, en cuarto lugar, de que Dios está presente, hermano, cada vez que un hombre y una mujer unen sus vidas. Dios está presente. El oficiante dice, los declaro marido y mujer delante de todos estos testigos, pero realmente hay un testigo siempre ahí, que es Dios, y a los testigos los puedes engañar, pero a Dios no. Dios siempre va a estar viendo realmente si nosotros fuimos fieles a nuestro matrimonio. ¿Ok? Entonces, aquí quiero comentar, hermano, que a veces los matrimonios podemos pasar por pruebas difíciles a lo largo de los años. No hay matrimonio perfecto, eso lo sabemos, pero siempre debemos de permitir, hermanos, que nuestro matrimonio sea guiado siempre por Dios. Un matrimonio, hermano, que Cristo está en primer lugar en sus vidas, es un matrimonio que aunque tenga sus luchas, sus pruebas, siempre va a salir adelante, porque hemos puesto a Dios en el centro de nuestras familias. Amén. Si tú te concentras en hacer cualquier otra cosa que no sea poner a Cristo en el centro de tu matrimonio, créeme, el matrimonio se puede volver uno de los problemas más serios en los cuales te puedes meter, si Cristo no está realmente dirigiendo tu vida. Verso 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. El vino, hermanos, en estas fechas en el Antiguo Oriente, era una bebida básica. De hecho, hermanos, hay un pasaje donde usted sabe que Pablo le dice a Timoteo, a causa de tus enfermedades no tomas agua, toma vino. ¿Y cuál es el contexto? ¿Que Timoteo anduviera de borracho por ahí? Claro que no. El contexto es que él padecía del estómago a causa de que el agua del siglo I era bastante contaminada, no habían los métodos de purificación que hoy día existen. Y entonces Pablo le sugiere, ¿sabes qué? Mejor toma un poco de vino. Porque la Biblia no prohíbe en sí tomar vino. ¿Qué es lo que la Biblia prohíbe? Lo que la Biblia prohíbe es la embriaguez, ¿sí? El problema con el siglo I era que no existían los métodos de refrigeración que existen hoy. Y en esos climas desérticos, el vino tendía a fermentarse fácilmente. Y entonces, ¿cómo le hacían para no terminar embriagados? Bueno, se cree que la gente que de verdad era temerosa de Dios cuando participaba del vino en aquel entonces, diluían el vino con agua. Lo diluían para no terminar, obviamente, ¿verdad?, ebrios, porque la Biblia, hermanos, prohíbe eso. La Biblia, cuando una persona toma y cada vez que toma acaba borracho, acaba embriagado, iba a decir, la Biblia dice, aléjate del vino. Eso es lo que la Biblia le dice a aquel que toma vino y se emborracha, aléjate del vino, no lo veas cuando rojea, no lo veas cuando está en la copa. Ese es el contexto entonces, hermanos, en cómo debemos entender esto. Le dijo la madre, no tienen vino. Y está haciendo el papel, ¿no?, del que estábamos hablando, está ayudando a supervisar que todo estuviera bien. Y ella no hace un milagro para convertir agua en vino, porque no puede, porque es un humano, 100% humano, como cualquier humano, como nosotros. Y va al único entonces que de verdad sí puede hacer milagros, que es Jesucristo. ¿Ok? Y aquí quiero comentar un poquito más de María. Voy a ir haciendo algunos comentarios de María, pero no todos de un solo, sino poco a poco. Y es que hay un dogma católico que se llama la Inmaculada Concepción de María. No es viejo, data de 1854. Y este dogma enseña que María nació siendo libre del pecado original, que nunca pecó en toda su vida, y que durante toda su vida el diablo, Satanás, los demonios, no la pudieron hacer nunca esclava de un pecado. Entonces esta doctrina es nueva y
precisamente estas cosas son las que la elevan a ella a un nivel de divinidad. Luego hay 4 dogmas de María, hay otros 3 que es su perpetua virginidad, que nunca más tuvo otros hijos. Está su asunción corporal, que ella no fue enterrada ni nada, sino que ascendió corporalmente al cielo. Y la maternidad divina, que ahí sí hay unas medias verdades, ¿no? Porque entendemos que Cristo es Dios, pero tendremos que hacer un análisis ahí profundo de si realmente María es la madre de Dios, del Dios eterno, o es madre de Jesús, el Dios que se encarnó en la persona de Cristo. Pero bueno, eso es para otro día. Pero solamente quiero comentarles esto, hermano, y también quiero hacer énfasis en que debemos respetarla, ¿sí? Y debemos, como a cualquier otro personaje bíblico, decía yo hace un poco, tenerla en alta estima porque fue una sierva de Dios, ¿ok? Pero tenemos claro que este dogma es falso. Bueno, al menos yo lo tengo claro, porque después de estudiar las Escrituras, muchas veces nunca he encontrado algo que ratifique esto, que María fue sin pecado. Al contrario, ella misma se reconoce pecadora cuando ella reconoce entonces a Dios como su Salvador. Ahí en Lucas 2, ¿ok? María, hermanos, viene entonces a Jesús, que es el que puede hacer el milagro. No sabemos si está buscando un milagro. ¿Por qué? Porque entendemos por este pasaje que este es el primer milagro de Jesús. Si este es el primer milagro de Jesús, entonces María no ha visto más milagros de Jesús antes. Y si no ha visto más milagros de Jesús antes, la pregunta es entonces, ¿por qué ahora tendría ella que esperar un milagro? Podríamos responder diciendo que ella, más que nadie, María, más que nadie en el siglo I, escuche bien, sabía sin lugar a dudas que Jesús era un ser sobrenatural. Nadie más que ella lo sabía. Los apóstoles no tenían dudas, José se quería divorciar de ella, pero ella lo tenía claro. Ella sabía que no había estado con ningún hombre y que había sido cubierta por el Espíritu Santo y que la concepción había sido milagrosa y que el santo ser que se había formado en su vientre era hijo de Dios. Entonces podemos deducir en base a esto que quizás aunque ella nunca ha visto un milagro de Jesús, dice, Él lo puede hacer, porque Él es el hijo de Dios. Él no era el hijo biológico de José. José era el padre legalmente en papel por ser padre adoptivo, pero Cristo es el hijo de Dios. Terminarse el vino en el siglo I era un problema muy serio. De acuerdo a los estudiosos, hermano, dice que podía arruinar tu reputación de por vida. Si tú hacías una fiesta y se te terminaba el vino. Entonces Jesús realmente no está haciendo un show como los milagros. Jesús nunca buscó ser un show sensacionalista de su poder, un despliegue de poder. Él lo pudo haber hecho, pero él nunca actuó así. Siempre actuó basado en una necesidad real. La necesidad era real, el problema era real, hacía falta vino, podía afectar tremendamente a esta familia por el resto de su vida. Y vemos a Jesús siempre actuando de acuerdo a una necesidad. Los cojos no podían caminar, tenían necesidad de caminar y Él los sanaba. Los ciegos no podían ver, tenían necesidad de ver y Él los hacía ver. Los leprosos no había otra cosa que los pudiera limpiar. No existía ninguna cura para la lepra, era incurable. Él los tocaba y los limpiaba. Alguien podría decir, ¿y qué de aquella vez que caminó sobre el agua? ¿No fue eso un show sensacionalista? Bueno, si lees el pasaje, número 1, lo hizo de madrugada, cuando todo el pueblo estaba dormido. Y número 2, lo único que lo hizo fue para disipar las dudas que había en el corazón de sus discípulos, y por eso es que lo hace precisamente solo delante de ellos. No lo podían creer. Un fantasma gritaron y se llenaron de miedo. Pero él estaba demostrando entonces su deidad. Verso 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Es seguro que Jesús era un hombre muy respetuoso y que durante toda su niñez o infancia siempre le habló con mucho respeto a María y la llamaba mamá. Pero aquí este día es clave en la vida de Jesús, porque este día comienza el desprendimiento de Jesús, el hijo de María, y comienza el ministerio del Mesías, no dado solo a María, sino dado al mundo entero. Dejaba de ser entonces solamente Jesús, el hijo de María, se convertía entonces en Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es crucial, y no encontramos un pasaje de hecho donde Jesús la llame madre, sino que la llama mujer.
No fue una falta de respeto, pero sí marcó entonces una línea, un antes de que comenzara mi ministerio y un después ahora que va a comenzar mi ministerio. Las relaciones terrenales de Jesús ya no iban a determinar su agenda, porque su agenda ahora era una agenda divina. Él dijo, todo lo que el Padre me dijo que yo haga y que yo diga, eso haré. Ya no era ahora hacer lo que su familia le decía, sino hacer lo que su Padre Celestial mandaba para él. Ahora, la relación de María con Jesús iba a ser María con su Mesías. María con su Salvador, María con el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que iba a morir por ella en la cruz del Calvario para que le fueran perdonados sus pecados. Ya no era una relación así de María y mi hijo. ¿Okay? Eso lo vemos en Isaías 9:6, donde dice que hijo nos es dado, y habla de plural. Nos es dado a todos los que vamos a venir a creer en Él y a ser salvos entonces por medio de su sacrificio. Dice Jesús en ese pasaje, aún no ha venido mi hora. Y si no entendemos esta expresión, pareciera que hay una contradicción, porque pareciera que Jesús le está diciendo, no voy a hacer el milagro, y cuando sigues leyendo lo hace. Entonces, ¿qué es? Y esta expresión, no ha venido mi hora, en Juan, significa o siempre hablaba de la muerte y la glorificación de Cristo. Siempre que veamos esa frase, mi hora no ha llegado, o mi hora ha llegado, o todavía falta para que llegue mi hora, siempre está hablando de la muerte de Cristo y la glorificación de Cristo. Entonces Cristo no está diciendo que no va a ser el milagro de convertir el agua en vino. Lo que está diciendo es que a pesar de que en ese evento de estas bodas Él haga este milagro, su día para morir y ser glorificado todavía no ha llegado, porque su ministerio apenas está comenzando y falta mucho tiempo para eso. Vamos a ver muchas citas, todas están en Juan, unas 9, para comprobar esto, de que esta expresión mi hora no ha llegado se refiere a su muerte. Pero veamos una, por lo menos hoy, Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Okay? La hora de Cristo, o que no había llegado su hora, siempre se refería, hermano, a su muerte, ¿okay? A su glorificación. Entonces no hay ninguna contradicción. Jesús al final sí hace el milagro, pero no había llegado la hora de su muerte. Verso 5, hermanos. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Pareciera que María está recomendando a Jesús, y tal vez para que le hagan caso, porque los sirvientes están a punto de recibir órdenes extrañas de alguien que quizás ellos no conocen mucho, pero María les está diciendo, obedézcanlo, o sea, lo que Él les diga que ustedes hagan, háganlo. Cuando vemos, hermano, la respuesta de Jesús a María y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pareciera un poquito rudo, ¿verdad? La respuesta. Pareciera un poquito como una contradicción. Pero veamos que ella no se enoja, sino que ella sigue en el mismo propósito de depender de la ayuda de Cristo. Decir, bueno, estamos en las manos de Él. Si hay alguien que nos puede ayudar aquí es Él. Y entonces da las instrucciones. Verso 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. En el siglo I, hermano, los judíos eran muy ritualistas con todo lo que tenía que ver con lavamiento. Siempre había agua. Dice que la tenían en tinajas de piedra porque consideraban que esta agua, al estar en piedra, se contaminaba menos. Para ellos sería más fácil tener tinajas de barro, era más fácil hacerlas, más baratas, pero habían caído ya en ciertas supersticiones. En el siglo I, cuando Cristo viene, ellos son muy supersticiosos, se lavaban muchísimo las manos y lavaban todo lo que tocaban. Y dice que si no se lavaban muchas veces las manos, no comían. Entonces, hay agua en esta fiesta. Había 6 tinajas que habían estado ahí llenas de agua, esperando a que vinieran los invitados y pudieran entonces lavar todos los utensilios que estaban haciendo. Y aquí nos da un dato y dice que en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Y esto equivale a mucha agua, ¿no? El cántaro era una medida un poco más pequeña que una persona podía llevar al río y traer. En esa situación estaba la samaritana con su cántaro de agua en el pozo de Jacob cuando se encontró con Jesús. Pero ya en total, todas las tinajas, hermanos, se cree que habían entre 450 a 680 litros de agua,
y es una cantidad de agua para una fiesta grande. Es probable que allí había, no sé cuántos litros pudiera consumir una persona en el proceso de lavarse, de lavar los utensilios que se usaron. Quizás más de 100, 200, 300 personas habían en ese lugar. Entonces la cantidad de vino que convierte Jesús, hermanos, es mucho. Se convirtió prácticamente en uno de los mejores regalos de bodas que pudieron haber recibido. Fue el mejor regalo de bodas que pudieron haber recibido esta pareja que se estaban casando. Seguramente hubieran gastado mucho dinero si ellos hubieran tenido que comprar toda esta cantidad de vino, pero el Señor no solamente les resolvió su necesidad, los protegió de que fuera dañada su reputación de por vida en el país, sino que aparte les da un excelente regalo. Verso 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. ¿Okay? Jesús comienza entonces a dar las instrucciones. Estos son los sirvientes. ¿Okay? Estas son las personas que de alguna forma están ahí trabajando con el maestresala, trabajando con María en esta boda. Y dice que las llenan hasta arriba, y pareciera no importante la especificación que fueron llenadas hasta arriba, pero realmente este detalle habla de que no se añadió nada más. Todo lo que estaba contenido en las tinajas era agua, H2O, desde abajo hasta arriba. No había cómo añadir algún otro elemento líquido para poder hacer un truco, como dicen los de la teología liberal, sino que todo se convirtió en vino por transformación, no por adición de alguna sustancia, ¿no? Entonces ese detalle es importante. Verso 8. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Este era un experto en vino, ¿no? Un experto en organizar la fiesta, en tener todo bajo control. Y se la llevan a él, que es el encargado principal. Él tenía que aprobar si lo que estaban a punto de darle a todos los invitados reunía los estándares de calidad, si era bueno o no era bueno. Así que van entonces a buscar la aprobación de él para ver si este vino tiene la calidad necesaria. ¿Y cuál es la sorpresa? Bueno, lo vemos en el verso 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado al agua, llamó al esposo. Cada gota, hermanos, de agua ahora era una gota de vino. Dice que él no sabía de dónde era. Realmente este vino hace unos minutos atrás era agua. Él no sabía eso. Pero al probarlo, su reacción es de llamar al esposo. Estaba ocupando entonces este hombre un lugar importante dentro de la fiesta. Tiene acceso al esposo, a los novios, y los llama. Veamos el verso 10. Mire lo que les dijo. Les dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando hayan bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Eso fue lo que él pensó. Lo que él dijo: bueno, este novio ha hecho las cosas al revés. La realidad era otra. La realidad es que ya se le había acabado el vino bueno, el vino malo, y no tenía nada. ¿Sí? No tenía nada. Esa era la realidad. Quiero hacer unas aclaraciones acá, porque aquí en el verso 10 es el maestresala el que está hablando, no es Juan. ¿Okay? Juan, ¿qué está haciendo? Juan está escribiendo lo que el maestresala dijo. Algunas veces leemos algo en la Biblia que tú dices: pero si ahí Dios dijo que tal cosa sí se puede hacer. A veces no es que dijo, sino que el escritor solamente está relatando lo que dijo alguien. Entonces, aquí, hermanos, la frase que primero se sirve el buen vino, y cuando ya han bebido muchos, de aquí se agarran muchos para decir que se vale emborracharse. Porque la Biblia dice que ya que habían bebido mucho. Y es que la palabra griega metusko, para beber mucho, literalmente significa embriagarse. Esa es la realidad. Literalmente significa embriagarse. Pero aquí no es Juan el que lo está diciendo, sino que es el maestresala diciendo que esa es la costumbre en el siglo I, que esa es la costumbre en el país, o que por lo menos así se hacía en las fiestas de las personas que no tenían temor. Eso es lo que él está describiendo. Él no está diciendo que ahí en donde está Jesús ya todos están borrachos
Y ahora todos están, usted sabe cómo se ponen los borrachos de necios, decimos, yo quiero otra. Y entonces Jesús tiene que hacerles el favor de hacerles más vino porque ellos quieren más. Esa no es la situación. Él lo que está explicando es cómo era. Pero eso no quiere decir que en esta fiesta se hicieron las cosas, hermano, de esa manera. Es probable que, como dijimos, el vino estaba entonces diluido y solamente se estaba tomando pues para bajar los alimentos y para calmar la sed por el calor que había en ese lugar. Aclaro esto porque hay gente que de aquí se agarra de este pasaje. Dice, no, es que la palabra griega ahí habla de que realmente sí se emborracharon. Entonces ellos ven a Jesús y a Pedro y a Juan, hermanos, saliendo de Caná, ¿verdad? Abrazados y que van por todas las calles ahí, hermano, llevándose todo en el pecho. Pero ese no es el carácter de Cristo. Ese no es el carácter que el Evangelio nos presenta de Cristo. Nos presenta a un hombre que nunca hubo pecado en su vida. Y además, claramente, cuando vamos a las epístolas más adelante, en 1 Corintios 6, 9 al 10, dice que los borrachos, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Y menciona otra lista de pecadores, pero eso es lo que estamos hablando ahora ahí. ¿Okay? Y ahí en 1 Corintios 6, 9 al 10, habla de personas cuyo estilo de vida es ese, vivir en la embriaguez, ingerir bebidas alcohólicas con el propósito entonces de emborracharse. ¿Okay? Le dice el maestresala, entonces tú has reservado el buen vino hasta ahora. Es buen vino, no es cualquier vino, es buen vino. En el siglo I, para lograr, hermano, un buen vino, el proceso era muy largo. Era muy largo. Tenía que procesarse la uva de un buen viñedo, donde había buena tierra, donde había buen sol, donde había tenido las cantidades de agua correctas, donde el viñador era un experto, donde el proceso de fermentación había sido ideal. Y eso tomaba tiempo para poder lograr un buen vino. Pero este vino es bueno desde el segundo cero en que es creado, porque es creado por Cristo, porque es creado por Dios. El maestresala nunca había probado un vino como este, por eso es que llama al esposo para decirle, ¿verdad? Lo que tú has hecho es como contrario a lo que se acostumbra. El pasaje no dice cuál fue la reacción del esposo, si el esposo le aclaró al maestresala que él ni sabía de dónde había salido ese vino. El pasaje no dice si a raíz de este milagro el maestresala, el esposo y toda la fiesta creyeron en Cristo, porque ese era el propósito. El propósito era demostrar que Él era el Mesías. No dice si fueron corriendo a darle gracias. No dice más. Pero pasamos al verso 11 entonces. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. ¿Okay? Hemos venido diciendo, ¿verdad, hermanos? Que este fue el primer milagro de Jesús. Esta es la razón por la que lo venimos diciendo, porque el verso 11 dice que fue el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea. Nosotros entendemos, o al menos yo entiendo este pasaje, que este fue el primer milagro que Jesús hizo para iniciar su ministerio. Claro que hay libros apócrifos que dicen que Jesús hizo milagros cuando era niño. Por ejemplo, hay un evangelio que se llama el Evangelio de Tomás o el pseudoevangelio de Tomás, que dice que Jesús cuando tenía 5 años de edad hizo unos gorriones en sábado de barro, fue al río, hizo unos gorriones de barro en el río, y cuando José vino a reprenderlo porque estaba prohibido hacer barro en sábado, José lo regañó. Entonces la reacción de Jesús fue dar una palmada fuerte y decirle a los gorriones, volad, y los gorriones volaron. Pero eso no está en la Biblia. Otro milagro, cuando tenía 8 años de edad, dice que en una ocasión, de acuerdo a estos libros apócrifos, Jesús convirtió un solo grano de trigo en aproximadamente 1 tonelada de trigo y lo repartió a la comunidad entonces para ayudar a la aldea. Otros dicen que resucitó a un joven también cuando era niño, un hombre que fue a cortar leña, se cortó el pie, se desangró, se cortó con un hacha, que Jesús lo resucitó, que curó a su hermano Jacobo también, porque cuando eran niños una serpiente mordió a Jacobo y Jesús lo sanó. Bueno, en realidad la Biblia no dice nada de esto. La Biblia guarda silencio por lo menos 18 años de la vida de Jesús, desde aquel pasaje que les comentaba, que él estando en el templo perdido a los 12 años, hablando de la ley,
y de ahí por 18 años no se vuelve a mencionar más de él, sino hasta que él comienza entonces ya a entrar en escena para bautizarse, para comenzar su ministerio. Y estos 18 años, bueno, hay gente que dice, oh, fue a la India y allá aprendió a hacer magia. Y por eso cuando regresó a Israel hizo todas estas cosas que aparentaban ser milagros, pero que no lo eran. Entonces, la Biblia, hermanos, es un libro realmente sobrenatural. Esa es la explicación a los milagros, hermanos, del Señor. En este verso 11, hermano, vemos dos cosas que se lograron con este milagro. Dos cosas. Primero, manifestó su gloria, verso 11. Manifestó su gloria. Vea que sí, Jesús tiene compasión del necesitado, pero el milagro va más allá de satisfacer la compasión. O sea, Jesús ve a un paralítico en el estanque de Betesda, Juan 5, lo vamos a ver, y le duele verlo así, y el hombre tiene 38 años ahí sin poder caminar, y lo sana, y es un acto compasivo, pero detrás del acto compasivo también va que Jesús quiere mostrar su gloria. Jesús les está diciendo a todo el pueblo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Entonces este es el primer propósito. Y estos milagros fueron muestra inequívoca de que Jesús era Dios. Eso fue una muestra inequívoca en el siglo I. Pero ¿usted cree que los milagros hicieron que la gente creyera? Mucha gente no creyó en él. Mucha gente no creyó en él. Es más, vemos que la gente de las bodas, cuando Jesús sale de la boda, en el verso 12, solamente sale con su familia, sus discípulos y él. Nadie se fue siguiéndolo como diciendo, nos quedó claro, mostró su gloria, él es Dios, vamos a creer en él. Porque los milagros realmente no convierten el alma. Lo que nos convierte a nosotros es la fe en el evangelio. Es la palabra la que tiene el poder de transformar nuestras vidas, de santificarnos. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes sí creyeron en él? Bueno, pues creyeron en él sus discípulos, ahí mismo. Esa es la segunda cosa que se logra con este milagro. Número 1, Jesús muestra su gloria. Los que no van a creer porque simplemente no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Pero quienes ya creyeron, de hecho, y que quiero explicar esto, simplemente confirman su fe. Esta parte no la vamos a entender, hermano, como que ahora creen, porque acuérdese que ellos creen en él desde que comienzan a andar con él. Y ellos, ¿qué le dijo Natanael? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, ellos creyeron. Esta parte lo que significa, hermanos, es que ellos confirmaron su fe, porque ellos, desde que Juan el Bautista les ha dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos no han visto un milagro, pero ahora lo ven. Este es el primero que ven y ahora creen en una fe entonces más fuerte, más afirmada. Acuérdense, hermanos, que nuestra fe, para ser salvos, nosotros necesitamos una fe sincera. Sin fe sincera no se puede ser salvo, pero eso no significa que nuestra fe es perfecta. Nuestra fe no es perfecta. Por eso es que a veces, decíamos la semana pasada, podemos dudar. Le pasó a Juan el Bautista en su momento, cuando él sintió que lo que a él le estaba pasando no encajaba con lo que Jesús vino a hacer. Y al mismo Pedro, cuando él dijo, tú eres el Hijo de Dios, pero ¿cómo es que vas a ir a la cruz? Y aquí es entonces que tenemos que entender, hermano, que aunque creer en Cristo es algo súbito, para nacer de nuevo, ir entendiendo toda la misión de Cristo y el carácter de Cristo es un proceso. Es un proceso. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted entiende todo escatológicamente de Cristo, su venida, su regreso, los tiempos? Yo no lo entiendo. Estamos en un proceso de seguir entendiendo muchas cosas. Claro, nuestra fe es sincera, pero seguimos entonces aprendiendo. ¿Ok? Eso le pasó, dijimos ya, a varias personas. Y por último, en el verso 12, hermanos, que es con el que vamos a terminar hoy, que solamente lo vamos a usar de transición para que la semana que viene, primero Dios, no estoy seguro si la semana que viene vamos a ver la parte 2 de este capítulo o voy a dar un tema especial de fin de año, no estoy seguro, ahí vamos a ver, pero entonces este verso lo leemos y con esto concluimos para hacer la transición a los versos que nos van a faltar de este pasaje. Dice que después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. ¿Okay? Este es el primer milagro de Jesús. Atiéndame que no he terminado todavía. Mucha gente cuando hablamos del tema de milagros, hermano, a veces se lleva a un extremo o se lleva a otro. A veces se habla de milagros de una forma muy ligera. Llegas al parqueo del Walmart y encuentras un parqueo cerca de la puerta y dices, milagro. ¿Por qué milagro? Porque nunca encuentro un parqueo cerca de la puerta y hoy encontré uno, ¿no? Otra gente, o sea, pasamos de llamarle milagro a cualquier trivialidad
a esperar un milagro donde, Señor, tú tienes que hacer un milagro poderoso donde el huracán que viene ordeno que se desvía para otro estado. O sea, y tenemos como un falso concepto y un concepto erróneo en sí de lo que es milagros. Pero nosotros, hermano, y quizás hay alguien aquí que necesita un milagro. Dice, hay alguien aquí, yo necesito un milagro en mi vida. ¿Ok? Pero poniendo en contexto, hermanos, el tema de los milagros, nosotros sabemos que el simple hecho de estar hoy aquí es un milagro. El simple hecho de que tengas oxígeno, de que tengas vida, de que tengas la oportunidad de estar en la casa de Dios. Muchas veces menospreciamos lo bueno que tenemos, anhelando lo que quisiéramos tener, y eso no es así. Dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, tenemos vida, tenemos esperanza en Cristo. Ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, así nos ve el Padre a nosotros. Claro, en algún momento de nuestra vida quisiéramos que algo milagroso suceda en nuestra vida, algo que la ciencia no puede explicar, porque eso es un milagro, hermanos, déjeme decirle también. Hay gente que a veces a cualquier cosa le llama milagro, dice, una persona que tenía cáncer, quizás no en una etapa muy avanzada, y le dieron radiación y le dieron quimioterapia y todo eso, dice, se sanó milagrosamente. No, espérate, es que si le dieron radiación, quimioterapia y todo eso, entonces, no, milagrosamente es cuando no hay una explicación lógica. Entonces, muchas veces abusamos de este tema, hermano, de los milagros, pero en la soberanía de Dios sabemos que Dios tiene la última palabra. Sí, yo sé que hemos tenido un año bastante difícil, pero debemos de ser como la gente de la Biblia, hermano, cuando se enfrentó a cosas difíciles. Esperaban milagros de Dios, pero no dependían al 100% de ellos. Esther dijo, yo voy a entrar delante del rey y quizás él me atiende o quizás él me mata. Porque los reyes podían hacer eso si tú entrabas a su corte sin permiso. Pero ella dijo, si perezco, que perezca. ¿Qué dijeron los 3 jóvenes en Babilonia? El Señor nos puede librar de tu horno de fuego, pero si no nos libra, de todos modos no adoraremos la estatua. Convicción, fe en Dios más que en los milagros que Él puede hacer. Estamos firmes en Dios, pase lo que pase. Amén. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.